El título de esta conferencia es que todos puedan ser uno. Y ya hemos tratado en las últimas conferencias de los aspectos políticos y esta noche queremos empezar a hablar sobre los aspectos religiosos. La próxima vez vamos a ocuparnos de una conferencia llamada El Fuego Extraño. No falte, eso será emocionante. Las reuniones del Concilio Vaticano II. Aquí el Papa está siendo cargado al lugar de la reunión y en aquella reunión fue decidido que las iglesias protestantes podían permanecer en sus propias confesiones y obtener la salvación, pero con la condición que acepten y reconozcan la supremacía del obispo de Roma. Ahora, después del Vaticano II, fue Karl Rahner, el jesuita. Es extraño cómo los encontramos a menudo. Yo sé que estoy repitiendo esto con frecuencia, pero es un hecho. Él fue a quien comisionaron para llevar este mensaje al mundo. Es decir, que cada uno podría permanecer en su confesión con tal que reconozcan la supremacía del obispo de Roma. Ya hemos tratado sobre esto, pero voy a entrar un poco más en detalle ahora. Paul Knitter, quien tenía una posición en la Universidad de Xavier en Cincinnati, donde él es profesor de teología, y él estudió debajo de Karl Rahner, y él escribió este libro. Este libro escribió Ningún Otro Nombre. Y en este libro, Ningún Otro Nombre, él escribe ciertas cosas interesantes. Aquí es un comentario al respecto. Es interesante ver que tienen en el libro este símbolo del pequeño hombre humanista que representa el humanismo. Él escribe, el autor, hace frente al enigma de lo que el comprometido creyente cristiano hace teológicamente frente a la evidencia cada vez mayor encontrada por especialistas y por experiencias personales de que hay otras maneras religiosas, aparte de la manera cristiana, de conducir una vida humana, plena y auténtica. ¿Usted está comenzando a ver algo? ¿Puede una persona ser salva? Definición. Es decir, vivir una vida verdaderamente humana por otro nombre que no sea el de Jesucristo. Un momento. Déjeme repetir eso. Ser salvo significa vivir una vida verdaderamente humana. ¿Es esa una teología correcta? Ese es un profesor de teología y este libro se prescribe virtualmente en todos los seminarios de la teología en el mundo entero. La respuesta de Knitter es que uno puede ser salvo por otro nombre, y entonces él procede a mostrar cómo esta afirmación se puede comprobar teológicamente con pleno apoyo cristiano. Esta es teología creativa de primera clase. Esta es la única frase con la cual estoy de acuerdo. Esta es teología creativa, pero definitivamente no es teología bíblica. Bien, en el segundo concilio ecuménico, si la Biblia no va a ser la norma, tendremos que sustituirla por algo más. Y esto fue decidido en el documento, en la página 515, de los documentos ecuménicos que fueron escritos con el Concilio del Vaticano II. La unidad de todos los cristianos se puede finalmente restaurar y salir adelante porque todas las gentes son llamadas para ser un pueblo unido nuevo, confesando a un Jesús Salvador y Señor, profesando una fe y celebrando un ministerio de la Eucaristía. Hay varios problemas aquí con este texto, en particular con respecto al ministerio de la Eucaristía. Todos los cristianos deben de ser de una sola mente ecuménica, documentos del Vaticano II, página 515. El Catecismo Católico nos dirá que el Vaticano II no cambió las doctrinas. Los cambios fueron solo en apariencia. Este es el actual catecismo de la Iglesia Católica, artículo 810. La única Iglesia de Cristo que nuestro Salvador, después de su resurrección, le confió al cuidado pastoral de Pedro, comisionándolo a él y a los otros apóstoles de ampliarla y gobernarla. Esta Iglesia constituida y organizada como sociedad en el mundo actual subsiste en la Iglesia Católica. El decreto ecuménico del Concilio del Vaticano II explica por qué es a través de la Iglesia Católica de Cristo solamente, la cual es la ayuda universal para la salvación, que la plenitud de los medios de la salvación pueden ser obtenidos. No ha habido cambio en la doctrina. Solo los protestantes creen que ha habido un cambio de la doctrina. Las heridas hacia la unidad, artículo 817. Donde hay pecados, también hay divisiones, cismas, herejías. Así que si hubo una división, entonces eso fue pecado. Entonces, ¿quién es el pecador? El que se separó. Hacia la unidad.
Cristo concedió la unidad en su iglesia desde el principio. Y esto es algo que la iglesia nunca puede perder. Artículo 820. No ha cambiado. Todavía gobierna. Él controla la iglesia a través de su pontífice supremo. Y los obispos, todos tendrán que reconocer esto. Esta es la razón por la cual el sacerdote J. Cornell dice: el objeto final del ecumenismo, así como los católicos lo conciben, es unidad en la fe, la adoración y el reconocimiento de la autoridad espiritual suprema del obispo de Roma. Esta es la conclusión. La alianza de la iglesia con religiones no cristianas, todas las naciones forman una sola comunidad. Ellos quieren las mismas relaciones con los musulmanes y con todas las demás religiones. Asegurémonos de que esto es verdad. Este era el catecismo, no puede estar equivocado. Leemos de la fuente titulada Respuestas a preguntas adicionales de Bonaventure Hinwood, o FM, el Vaticano II, enseña en varios lugares que la Iglesia Católica, y solamente ella, es la Iglesia fundada por Jesucristo. No ha habido cambio en la documentación del Vaticano II. Entonces, el 5 de septiembre de 2000, el Vaticano dejó esto bien claro. Las iglesias examinaron las declaraciones del Vaticano en un documento de 36 páginas, diciendo en las declaraciones que otras comunidades de los cristianos, tales como los anglicanos y otros protestantes, no son iglesias en el sentido propiamente dicho. El canon David Oliver, ministro de St. Thomas, iglesias anglicanas, respondió diciendo: oh, bueno, está bien. Las otras iglesias no son hermanas nuestras, insiste el Vaticano. Y recuerde que Ratzinger debe quedar siempre en claro que la única iglesia universal y santa, católica y apostólica no es la hermana, pero es la madre de todas las iglesias. Esta es la declaración más reciente, la declaración definitiva de las fuentes más altas del Vaticano. El Vaticano II no cambió nada. Esos son algunos de los comentarios de las otras iglesias, las iglesias que han quedado asombradas por el ataque del Papa. Las iglesias protestantes expresan su decepción, etcétera, pero nada cambió. Ellas aún se mantuvieron en el movimiento ecuménico. El periódico Washington Post dice: una nueva sentencia del Vaticano publicada hoy declara que los individuos pueden lograr la salvación completa del pecado terrenal solamente por medio de la gracia espiritual de la Iglesia Católica. Ahí está. Y que otras profesiones de fe, incluyendo las cristianas protestantes, tienen defectos que colocan a sus seguidores que buscan la salvación en una situación de grave deficiencia. Y esto incluye a los musulmanes, hindúes, judíos y cada uno. Ellos tienen que aceptar el catolicismo como su líder. Esto es lo que enseña el Vaticano. Ahora, ¿cómo usted puede hacer esto si la Biblia tan claramente condena al catolicismo? Bien, el Vaticano II y el domingo, otra vez leamos los documentos del Vaticano II. Todo esfuerzo que busca hacer del domingo, el día genuino de alegría y de descanso y ausencia de trabajo, se debe de animar. Debemos de celebrar el misterio pascual, debe de ser el día de la celebración primordial. Debe haber libertad para no trabajar. No tendría precedencia sobre domingo, todas las celebraciones son importantes. Entonces dice que la manifestación suprema de esto es la asamblea del domingo. Así otra vez, el Vaticano II reiteró que el domingo es el día que debía ser guardado. Y lo llaman el Día del Señor. Y en el Catecismo, en el artículo 2174, admiten que todos nosotros nos reunimos en el Día del Sol, porque es el primer día de la semana después del sábado judío. Pero no existe tal cosa como un sábado judío. El sábado fue instituido en el Edén mucho antes de que existiera un judío. Ahora, el domingo, en la Pascua de Cristo, día que satisface la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Y esta creencia origina de la tradición. Todo esto se encuentra en su catecismo y yo no voy a entrar en los detalles. Ahora, si usted no va a poner a la Biblia como el centro, entonces será mejor que usted les dé algo más a la gente. Celebraciones musicales, eso está en la página 83, documentos del Vaticano, para que los fieles puedan participar de manera más activa y con más voluntad. Está bien que el formato de la celebración y el grado de participación sea más variado, lo más variado posible. La liturgia. Ahora, la liturgia es todo lo que sucede en la iglesia excepto el sermón. La liturgia aumenta maravillosamente el poder de la iglesia de predicar a Cristo. Ahora, pongamos más énfasis en la liturgia y menos énfasis ¿en qué? En la predicación. E incluso ellos lo llaman en algunos documentos la liturgia santa. Un emblema que se levanta entre las naciones para reunir a los hijos que están perdidos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y por supuesto, este tiene que ser el Papa.
¿Cómo vamos a hacer esto? Esto es de la documentación del Vaticano II. El documento del Vaticano II, segundo, dice: en todas las devociones populares, los salmos serán especialmente útiles, y también las obras de música sagrada obtenidas tanto de la vieja como de la más reciente herencia de la música sagrada, canciones religiosas populares, órgano y otros instrumentos característicos de un grupo de personas en particular. La participación en la celebración debe de ser interna, pero debe ser también externa. La participación externa con gestos y movimientos corporales, por aclamaciones, con respuestas y canto. En otras palabras, el Vaticano II dice: avivemos el servicio y empecemos a movernos, y tengamos algunos movimientos corporales, agitemos los brazos. Usted sabe, bueno, entonces después no será tan importante si usted tiene su Biblia. Y en verdad es difícil sujetar a su Biblia si sus brazos se están agitando por todas partes como giran las ruedas de una carroza. ¿Cómo deben de ser las canciones? Veamos otra vez en el Catecismo, artículo 1157, la canción y la música cumplen su función como señales en una manera aún más importante. Está bien, no hay nada malo con el canto debe de ser hermoso y para la gloria de Dios. Pero ellos dicen que la música debe ser emocional. Otra cita del Catecismo del Vaticano dice: como lloré, movida profundamente por sus himnos, las canciones y las voces que resonaban a través de su iglesia, ¡qué emoción experimenté! Esos sonidos fluyeron de mis oídos y, distilando la verdad en mi corazón, un sentimiento de devoción surgió dentro de mí y lágrimas corrieron por mi rostro, lágrimas que me sentaron bien. Así que más lágrimas posibles y más emociones es lo mejor. Desconecte su mente y conecta algo diferente. Y así que el papado empezó a usar grupos de música rock, y el papa empezó a cantar la música de ABBA, y todo este tipo de cosas empezaron a entrar en las iglesias, que antes eran desconocidas. Esta es una pequeña banda de rock personal del Papa, que va a veces con él cuando él viaja. En estos días han avanzado hacia los grupos con rock más metal, y todos los de este tipo. Y por el 1967, el cuerpo docente y los estudiantes de la Universidad Católica de Duquesne empezaron a ser carismáticos. Para el 1968, el Consejo Mundial de Iglesias tenía a católicos como observadores. Para el 1975, ellos eran observadores en Nairobi. En 1975, en una reunión masiva, tuvo lugar en Roma, y el Papa Pablo VI empezó a hablar en lenguas. Aquí lo tienen en la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, 6 de junio de 1975. Obispos, arzobispos y cardenales lucharon por mantener sus sombreros en sus cabezas mientras cantaban y cantaban en éxtasis, abrazándose unos a otros y levantando sus brazos hacia el cielo, y el discurso de Papa Pablo VI estaba salpicado con puntos extáticos. Así que él empezó a hablar en lenguas, un gran ejemplo para la iglesia. La Iglesia Luterana, por el 1974, con el diálogo entre la Iglesia Americana Luterana y la Iglesia Católica Romana, publicó bajo el título La primacía papal y la Iglesia Universal, y dijeron que estaban empezando a jugar con la idea de que Roma sería otra vez la cabeza de las iglesias. Los presbiterianos, los congregacionalistas, los metodistas siguieron este ejemplo. Colin Buchanan escribe: el surgimiento de la Iglesia de Roma como partícipe en las discusiones ecuménicas y con el impacto del movimiento carismático, todo esto ha cambiado totalmente las relaciones ecuménicas. Así que este nuevo espíritu hace el diálogo más y más posible entre las facciones variadas y opuestas. Por el 1975 había un catecismo común, donde las directivas morales y el decálogo eran cuestionados, donde alegan que muchos pasajes en el Nuevo Testamento no son de Jesús, pero se le atribuyeron a él, que son cosas que el Jesús histórico nunca dijo. La resurrección física es un problema lleno de dificultades, etcétera, etcétera. Empezaron a cuestionar la Biblia. En 1977 se formó una comisión conjunta entre católicos romanos y anglicanos, y publicamos la siguiente declaración. Parece apropiado que en cualquier futura unión la primacía universal, como ha sido descrita, debería ser mantenida por la sede papal de Roma. Así que la Iglesia Anglicana dijo: bien, el Papa será la cabeza. Por el 1989, el arzobispo anglicano de Canterbury, el venerado Robert Ramsay, fue a Roma e instó a los cristianos a que consideraran la primacía del Papa. Mejor juntos. Allí están. Y luego vino el famoso documento que ellos firmaron. Están las firmas del Papa y de Ramsay. Aquí están firmando la declaración de Canterbury, y el Papa es ahora la cabeza de estas iglesias. Y aquí tenemos algunas bellas señales masónicas. Sí, van a estar juntos. Y la reina, bueno, ella y su séquito visitan al Papa y dicen: bien, y
¿Qué dijo el príncipe Carlos? Que ya no quiero ser más el protector de la fe, quiero ser solamente el protector de fe. Así que el protestantismo ya se va y por supuesto que surgen muchas marchas en las calles del Reino Unido. El próximo arzobispo de Canterbury es Carey, y Carey es extraordinario debido a su renovación carismática y por hablar en lenguas. Así que la Iglesia Anglicana es la primera en retornar a Roma. Ahora, esta es la famosa catedral de St. Paul en Londres. Allí está, ven un autobús de Londres. Yo mismo tomé esa fotografía. Y esta es una imagen sorprendente. ¿Qué ve usted? ¿A qué se le parece? Parece una miniatura del Vaticano. Sí, y en realidad es una réplica del Vaticano. Y la cosa más asombrosa es que la Catedral de St. Paul nunca tuvo esa apariencia, De hecho, esa solía ser su apariencia en el pasado. Pero ahora ha sido reconstruida totalmente y ahora esta es su apariencia. ¿No se ve esto notablemente como la imagen, una imagen de la bestia? Una imagen de la bestia. Bien, entremos al interior de la catedral. Uno tiene que ser muy cauteloso con su cámara cuando está ahí. Y está en su apariencia actualmente. Ese es su altar principal. Increíble. El altar principal es una copia exacta del dosel de Bernini en Roma. Eso quiere decir que la iglesia protestante aquí ha copiado a Roma. Muy interesante. Observen los cuadrados negros y blancos. Tienen cúpidos y con otros seres angelicales masculinos, femeninos, etcétera. Y si usted mira al techo, usted toma una fotografía de la cúpula, usted encontrará bellísimos símbolos masónicos. Esta es masonería. Esta ya no es la iglesia anglicana. Así que la iglesia anglicana ha capitulado y ha pasado a formar parte de la masonería. Y por lo tanto, podríamos decir, se ha convertido en luciferiana. Triste, pero verdad. Bien, en el frente del altar principal, ahí usted tiene los típicos símbolos solares. Mirando desde lo alto está como la enseñada de una bruja. Ha sido reestructurada. Esto es ocultismo. De hecho, tiene el pentagrama negro y blanco en el piso. Y en el piso tiene el símbolo de la serpiente con la cola en la boca, representando el sol y la luna. Y a propósito, esos son mis zapatos, están bonitos y limpios. Y las deidades solares en el piso. Así que esto no es nada más que el catolicismo. Aquí están los símbolos de la nueva era, los pavos reales, símbolos de Lucifer, los triángulos en el círculo, los hexagramas y, por supuesto, los cadáveres bajo el altar y el IHS con sus hostias en el sagrario y la forma del sol que brilla con sus utensilios de servicio al público, también el pelicano místico o el ave que alimenta sus pichones con su carne. Esos son símbolos ocultistas. No es de sorprender que el Papa Juan Pablo II pudiera escribir en el libro Cruzando el umbral de esperanza para el año 2000, tenemos que estar más unidos. Para que la unidad se logre, todas las iglesias deben de aceptar la autoridad del papal. El Papa dijo esto en el 1995. Esta es la condición para lograr unión. Ahora, ¿por qué la Reforma se desunió de Roma? Seguramente la Reforma tenía buenas razones bíblicas. Apocalipsis 13:8, Reina Valera Antigua dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bien, han corrompido este versículo en las traducciones bíblicas modernas, pero no importa, eso es lo que dice. No serán escritos en el libro de la vida si veneran a este sistema obedeciéndolo. Aquí tienen a Dom zu Berlin. Esta es la madre iglesia luterana, por así decirlo, en Alemania. Y ahí tiene fotografías inmensas de María, con velas que encienden enfrente de ella. Allí usted lo tiene. Esto es regresar a Roma. Y la revista Weltbild publicó la fotografía de Martín Lutero, que le da un apretón de mano al Papa. Bien, en los 80 el Papa fue a Alemania, a Mainz, y dijo, el ecumenismo es una tarea urgente. Y luego los acuerdos, los cristianos preparando los acuerdos por una nueva era, las iglesias alcanzan un pacto, y luego el famoso sínodo en Alemania, el sínodo luterano Heise Eisen und alte Zöpfe, estas viejas hachas de guerra, por así decirlo, y ellos decidieron, der Papst soll nicht mehr Antichrist genannt werden. El Papa ya no será llamado el Anticristo. Bien, con esto ya se acaba la reforma en cuanto a los luteranos.
La revista Time Magazine reportó sobre el acontecimiento y dijo, desde medio milenio de ruptura y separación, los luteranos y los católicos alcanzan un acuerdo sobre los asuntos que causaron la división del cristianismo occidental en dos. Y el 1 de noviembre de 1999 las iglesias ponen fin a 500 años de ruptura. Así que los luteranos reconocen al Papa. Y esta asombrosa declaración. Alemania llama para pedir que se perdone a Lutero. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser perdonado? Y la iglesia calvinista, ellos dijeron, tenemos que tener más respeto para los iconos y los objetos. Así no podemos estar juntos de esta manera. El líder luterano dice que el Papa podría ser portavoz mundial para todos los cristianos. Publicado en el boletín Friday Church News Notes del 6 de julio 2001. Lo siguiente, Ishmael Noko, secretario general de la Asociación Luterana Mundial, dijo en marzo que los luteranos pueden indudablemente mirar al Papa como uno de los líderes espirituales del mundo entero hoy. Y siguió diciendo que el movimiento ecuménico exige que los cristianos investiguen la posibilidad de que el Papa se convierta en el portavoz mundial para todos los cristianos. Así, que los anglicanos capitulan, los luteranos capitulan. Los presbiterianos capitulan, los metodistas capitulan. Todos capitulan. En Alemania usted tiene ahora iglesias como esta que encuentro interesantes. Allí hay un lado católico y ahí hay un lado protestante. Y comparten el campanario. Y desde el año 2000, los Knights of Columbus, es decir, los Caballeros de Colón, una orden secreta controlada, por supuesto, de los jesuitas, empezaron a enviar iconos de Nuestra Señora de Guadalupe a todas las iglesias en el mundo entero. El nacimiento de la Virgen bendita es maravilloso, dijo Gino Mazzotti, el gran caballero de los Caballeros de Colón, concilio 11-608 en la Catedral de la Sangre Preciosa. Y él espera que todo el mundo se incline al icono. Luego vino la Declaración Conjunta de Luteranos y Católicos, donde hablaron de la doctrina de la justificación, un documento brillantemente escrito, el cual totalmente mina el principio protestante. Bien, si la Biblia ya no es el centro, es mejor que usted avive el todo para que las personas no lean la Biblia tanto. Theologen wollen lebendiger werden. Los teólogos quieren ponerse más avivados, más entusiastas. Ahora vamos a la iglesia para tener un poco, usted sabe, de liturgia, con un poco de movimiento. No sé, usted sabe, si usted mueve mucho sus brazos, tal vez puede apagar el aire acondicionado. No le entiendo el propósito, pero bueno, las iglesias se están uniendo. Pero en los años recientes, muchos líderes de las iglesias nacionales se han movido de una actitud de cauteloso silencio sobre el asunto hacia la opinión que el movimiento carismático es la mejor esperanza para una renovación de la iglesia en las décadas de cierre de este siglo. El profesor Hallenberger dijo exactamente la misma cosa y dijo, los católicos y los protestantes se han unido debido al movimiento carismático, el cual ha obrado milagros. La ola carismática de unión entre las iglesias de Sudáfrica y luego la iglesia reformadora holandesa dice que la época es más que madura para mirar lo que tenemos en común y no solamente en que nos separa. Y todas estas destacadas personas dicen exactamente la misma cosa, los que son moderadores de todas esas grandes iglesias. En los años 1990, en el Consejo Mundial de las Iglesias ya no era lo mismo como lo solía ser originalmente. El Consejo Mundial de las Iglesias estaba en existencia para hablar de la unión protestante. Pero por supuesto tenía un programa, una agenda oculta de ser conducido hacia Roma. ¿Por qué Roma no es un miembro del movimiento ecuménico? ¿Por qué no? Porque nunca se separó. Es la madre. Son las hijas que deben juntarse para regresar a mamá. Y esto es lo que tiene que ocurrir. Si Roma se hiciera un miembro del movimiento ecuménico, eso diría que ella es una de las hermanas. Pero ella no lo es la madre. Así que no puede ser miembro. Y en el Consejo Mundial de las Iglesias dijeron aquí, ven Espíritu Santo, renueva la entera creación. Este fue el tema general. Ahora, la dama que estaba a cargo del discurso principal al inicio era la señora Chung Kyung, y aquí la vemos quemando una lista de muertos a los cuales invocó. Bien, ella dio el discurso y ella es ahora catedrática en la Universidad UTS, y ella subió a la plataforma bailando con hombres aborígenes en taparrabas, etc. Y entonces luego invocó a los muertos. Invocó a Hagar, Uría, a los bebés varones matados por Herodes, a Juana de Arco, a la gente que mataron en las cámaras de gas, a Mahatma Gandhi, a Steve Biko, a Martin Luther King, y finalmente también invocó al Espíritu de nuestro libertador Jesucristo. Muy bien. Y entonces luego quemó la lista como a un símbolo. Ahora miremos lo que sucedió aquí.
Combinando fuegos de artificios verbales con una interpretación por bailarines coreanos originarios, Chung dio una evocación dramática de un Espíritu Santo femenino y lo relacionó con Agar, explotada y abandonada por Abraham y Sara. También sé que ya no creo más en un Dios omnipotente, macho y guerrero, que rescata a los buenos y que castiga a todos los malos. 18 veces Chung convocó a los espíritus de los muertos que han sufrido las injusticias y alegó que sin escuchar los gritos de esos espíritus no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. No moleste al Espíritu Santo llamándola constantemente. Chung añadió, y espero que la presencia aquí con nosotros de todos nuestros antepasados en forma de espíritus no lo harán sentir incómodo. Bueno, ¿es esto bíblico? ¿Sí o no? Definitivamente no. Pero ella es pastor de la iglesia protestante más grande en Corea. Y es ahora también catedrática en la Universidad de UTS. Chung Hyun-kung es egresada del seminario Union Theological Seminary, del cual ya les he hablado que es masónico. Y Chung era profesora en la Universidad Femenina de Ewha de Corea, la universidad más grande para mujeres en el mundo, con 20.000 estudiantes. Y ella dijo, las 3 diosas a quienes quiero compartir con ustedes son Kali, diosa hindú, Kwan, una diosa budista, y Ena, diosa filipina. Mi nueva Trinidad. Interesante. Y ella añade, la iglesia cristiana ha sido muy patriarcal y es por eso que estamos aquí reunidos para destruir esa idolatría patriarcal del cristianismo. Bueno, así que ella fue la oradora principal en las reuniones del Consejo Mundial de las Iglesias. Y explica, yo provengo de una tradición shamanista, budista, confucionista y taoísta y cristiana. Y cuando miro nuestra historia de la religión, tenemos más que 5.000 años de shamanismo. Más de 2.000 años de taoísmo y casi 2.000 años de budismo, 700 años de confucianismo y solamente 100 años de protestantismo en Corea. Por lo tanto, cuando voy a los templos, yo miro a Buda y me siento tan joven. Buda se murió en sus 80 y Jesús se murió cuando tenía 33 años. A lo mejor, Jesús tendría que ser considerado demasiado joven para comprender. Increíble. Siento que mis entrañas son shamanistas, mi corazón es budista, mi cerebro del lado derecho es confucianista y mi cerebro izquierdo es cristiano. Kyung continuó, yo la llamo una familia de dioses y ellos están juntos. Así que pueden ver hacia dónde se dirige el Consejo Mundial de las Iglesias. Kyung también dijo, creemos que esta energía dadora de vida provino de Dios y está en todas partes. Está en el sol, en el océano. Aquí vamos otra vez. Me dan náuseas. ¿Qué es esto? Panteísmo. Está en el suelo y en los árboles. Si usted se siente muy cansado, usted pues se siente que usted no tiene energía para dar. ¿Qué hace? Siéntese en el silencio. Tal vez usted puede ir a un gran árbol y pedirle, dame un poco de tu energía o de vida. O usted le pide al sol que le dé un poco de energía de vida. Y bien, ¿eso es cristianismo, sí o no? No, ese absolutamente no es cristianismo. Qian fue también una oradora en el Consejo Mundial de las Iglesias en Harare, Zimbabue, en el noviembre de 1998, donde llevó a cabo un baile sensual. La doctora Kyung declaró que dar testimonio sobre Jesucristo a otra persona es, en realidad, un acto de violencia. Ahora lleguemos al corazón del asunto. Dar testimonio sobre Jesucristo es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está haciendo usted? Porque usted está yendo en contra de los derechos humanos de la otra persona, que podría ser un budista o hindú o uno de esos. Él tiene el derecho de ser lo que es, y si usted le dice otra cosa, que él necesita creer en Jesucristo, entonces usted está cometiendo un acto de violencia. Así que, en otras palabras, lo que estoy haciendo es un acto de violencia. Muy bien, gracias. Cuando la recordaron a la doctora que Jesús dijo que en Juan 14:6 que Él es el único camino, Kyung dijo, Jesús estaba equivocado. Bien, eso es porque el Consejo Mundial de las Iglesias usa demonios y toda clase de cosas interesantes. Y tenemos a oikumene. Oikumene. Ahora, ¿qué quiere decir oikumene? Aquí tenemos un ejemplo de oikumene. Bien, preguntémosle a la página web del Consejo Mundial de las Iglesias qué es lo que en realidad quiere decir oikumene. La palabra ecuménico es derivada del griego oikumene, que puede ser traducido como todo el mundo habitado. Es viendo a este mundo como de Dios que nos podemos ver a nosotros mismos como uno. Es en ver a todas las personas de este mundo como hechas a la imagen de Dios que somos llamados a proteger el bienestar de cada uno. Interesante.
Recuerden que les he mostrado que Gary K. dijo que la religión babilónica antigua, a través del cabalismo, etcétera, después a través de la masonería, controla el marxismo, las sociedades políticas secretas estadounidenses, el sector bancario internacional y el Consejo Mundial de las Iglesias. ¿Usted piensa que él habrá tenido razón, viendo lo que ellos enseñan? Jesús estaba equivocado, era demasiado joven para comprender, tenemos adoración a la naturaleza y todas estas cosas. Eso definitivamente no es bíblico. ¿Qué dijo Alice A. Bailey, la fundadora de la Fundación de Lucifer en 1919? Ella predijo la aparición de una iglesia universal y el perfil definitivo de esa iglesia aparecería acerca del final del siglo. No habrá disociación entre la Iglesia Universal, la logia sagrada de todos los verdaderos masones. ¿Pueden ver? ¿Ven cómo lo están unificando? Y los grupos interiores de las sociedades esotéricas tampoco. De este modo, los objetivos y la obra de las Naciones Unidas serán solidificados y una nueva Iglesia de Dios, liderada por todas las religiones y por todos los grupos espirituales, pondrá fin a la gran herejía del separatismo. Bien, esto requiere una conferencia completa. Estas son cosas muy fuertes. Por eso se dará una conferencia sobre este tema más adelante llamada la ONU y el programa La Agenda Ocultista. Encuentran el asuncio en sus boletines. Eso es muy fuerte. Habrá sobre las iglesias, las logias sagradas, de hecho, y las sociedades esotéricas al final del siglo trabajarán juntas para lograr esta nueva religión mundial. Ahora, como un cristiano que cree que Jesús es el único camino, ¿puedo unirme a este grupo, sí o no? No. Ustedes son muy categóricos en sus respuestas, es muy extraño. Norman Vincent Peale. Bueno, ¿quién es Norman Vincent Peale? Probablemente uno de los predicadores más grandes de nuestro tiempo. Es un masón de grado 33. La masonería siempre le ha abierto las puertas a hombres de todas las profesiones de fe y creencias religiosas a entrar en su círculo. El único requisito es que un hombre crea en el arquitecto supremo y en la inmortalidad del alma. Nada de lo cual es, por supuesto, bíblico. Los masones, a decir verdad, van más allá del sectarianismo angosto y del dogma restrictivo. Están de acuerdo con la declaración del estadista famoso y autor Edmund Burke. La sustancia de toda religión verdadera consiste en estar seguro de la obediencia a la voluntad del soberano del mundo, en una confianza en sus declaraciones y en la imitación de su perfección. Esto es lo que dijo Norman Vincent Peale, quien era un masón del grado 33. Como lo son también el obispo Carl J. Sanders, 33 grados, de la Iglesia Metodista Unida, el rabino Seymour Atlas, el doctor James Westbury, director ejecutivo y editor del periódico El Domingo Iglesia Bautista en Georgia, es un masón de 32 grados, el reverendo Louis Grant, encargado del distrito de la Iglesia Unida Metodista, que es un masón de 33 grados, el reverendo, etcétera, 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 y la lista es interminable. Bien, Norman Vincent Peale dijo, he encontrado que el rito escocés y la logia simbólica no se adhieren a la creencia de ninguna religión, pero respetan todas las religiones más importantes del mundo. Y Billy Graham dice que Norman Vincent Peale es su gran mentor. Interesante. Tiene un masón de 33 grados como su mentor consejero. Billy Graham es el evangelista cristiano más popular del mundo. Era enumerado en sitios web como un masón de 33 grados y todos ellos, después de mucha crítica, lo sacaron de todas esas listas. El mismo señor Shaw, que era un masón de 33 grados, reveló que Billy Graham estaba presente a su ceremonia de iniciación, pero en su libro, La Decepción, él habla de un evangelista prominente que presenció la ceremonia para que pudiera publicar su libro. Omite el nombre. Norman Vincent Peale es definitivamente un framasón de 33 grados, ex gran capellán de la Gran Logia de Nueva York, y este es la persona que Billy Graham se refiere como a su mentor. Robert Schuller, masón de 33 grados, esos son los sitios de la página web donde usted puede verificar esto, los ve ahí abajo. Pero, por supuesto, hay muchos escritos que confirman esto, así que esta no es la única fuente, solo estoy citando esta de las fuentes. Oral Roberts, Jesse Jackson y la mayoría de los primeros fundadores mormones, ya sabemos esto, y de los testigos de Jehová, y ya sabemos de esto también. Peale, démosle un vistazo a Norman Vincent Peale. Él recomendó los mensajes de médiums espiritistas llamados Las Cartas de Jesús, escritos por Jane Palzere y Anna Brown. Así que él aprobó estas cartas escritas por canalizadoras médiums. Las
asombrosas cartas sagradas fueron escritas una cada día por un periodo de 2 años, que comenzaron en una mañana de 1978. Ella dijo que las cartas fueron dictadas por un espíritu no viviente que se identificó a través de su pluma como Jesucristo. Aquí está la fuente de la cita. La respuesta de Peel, él agrega, poco importa si esos escritos vinieron de Jesús o de Nazaret o de Jesús de Jane, ellos son todos de la misma conciencia y esa conciencia es Dios. Yo soy parte de Dios y Jane y Anna son parte de ese mismo Dios. Bueno, eso es lo que Norman Vincent Peale enseñó. Y este es el mentor de Billy Graham. Interesante. Refiriéndose al ocultista Kreskin, todo lo que él hace, dice Norman Vincent Peale, es dramatizar todo lo que yo he estado predicando en mis escritos por años. Otro libro, Los muertos están vivos. Ellos pueden y de hecho se comunican con usted. También este libro fue promovido por Peale y él dijo efusivamente, son una obra maestra. Espero que sea extensamente leída. Está bien, este es el mentor de Billy Graham, simplemente acuérdense de eso. El autor del libro es Harold Sherman, un psíquico y medium espiritista y que también escribió un libro acompañado titulado Usted vive después de la muerte. ¿Es ese el lenguaje de la serpiente o el lenguaje del diablo o es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es? Es el lenguaje de la serpiente. El Papa Juan Pablo II visitó la sinagoga judía en 1986 y en el 87 en la visita de los Estados Unidos y tiene encuentros con protestantes y ortodoxos y en el 88-89 Rusia abre las puertas al movimiento carismático y por lo tanto todos se están unificando en una familia grande y feliz. En los escritos del periódico católico The Southern Cross, La Cruz del Sur, él escribió, el rabino principal de Israel le hace la visita al Papa. En esa foto, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa y el Papa también se encuentran con bastantes señales masónicas que se ven. Israel invita al Papa a visitar la Tierra Santa y el Papa honra a la viuda de Schindler. Ese es el rabino Robert Jacobs. Escuchamos aquí lo que él tiene que decir sobre este asunto. Y en el 1965 el Concilio del Vaticano II cambió eso. Jacobs dice que el Concilio del Vaticano II marcó una vuelta histórica para las relaciones entre judíos y católicos. Y dice que Juan Pablo II ha hecho cosas extraordinarias para mostrar respeto por el judaísmo. Él fue el primer papa en visitar una sinagoga. Ningún papa en la historia de Roma jamás había hecho lo que él hizo. Le ha dado a todos los judíos un sentimiento de que por primera vez en la historia de la iglesia cristiana, el judaísmo es apreciado como teniendo su propia integridad y no es menospreciado. Yo pienso que es un privilegio tremendo conocer este Papa extraordinario. Y luego cuando el Papa visitó a St. Louis, esto es lo que el rabino Jacobs dijo. Nos regocijamos y florecemos. Nosotros floreceremos con abundantes flores y nos regocijaremos con canción gozosa. Eso es interesante. Bien, aquí está Aleski, el patriarca ruso, y él es también un ecuménico dedicado, y allí está él con el cardenal Cassidy. Y ellos tienen mucha más libertad, y a propósito, esta es una fotografía significativa donde Oikomene, el Papa y el Patriarca están juntos, y tenemos así un reavivamiento de la ortodoxia oriental. El ocultismo ha revivido, las religiones asiáticas han sido revivadas, el Islam, el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el Soka Gakkai y el espiritismo. En el mundo entero hay un reavivamiento de la religión y fervor religioso, y el conflicto está aumentando. ¿Ustedes han notado eso? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque a través del caos y del conflicto se podrá lograr la unificación. Haga que el dolor de la separación sea mayor al dolor de la unión. Tesis, antítesis, síntesis. Es la filosofía hegeliana. Las grandes expectativas, el patriarca de Constantinopla dice, nos uniremos a las iglesias. Entonces, la inauguración del Centro Cultural Islámico en Roma, con 3 obispos católicos presentes, el Papa Juan Pablo II lo recibe, el Islam y el catolicismo. Los estudiamos durante una conferencia uniéndose. El problema es cómo unir al judaísmo y al Islam y al cristianismo.
Estos son documentos de la Academia Católica de Trier. Noten lo que están usando aquí. ¿Cuál es el simbolismo que están usando con todas estas figuras extrañas sobre sus documentos? Lo mismo por aquí, pentagramas, todos los símbolos religiosos en un círculo, seminario papal. ¿Qué es esta estructura aquí? Con el Tao místico a su alrededor. ¿Qué es lo que representan? El emblema del centenario de la Iglesia Católica de Camerún. Bien, estos son los Kalyans y mandalas que son usados. Estos son símbolos de las religiones orientales que simbolizan la unión de todas las iglesias. La unión de todas las iglesias. El Papa y el Dalai Lama juntos, y es interesante que tenemos que estudiar lo que el mundo protestante tiene que decir sobre este asunto también. Y lo haremos en la próxima sesión.